quisimos ser un museo que no fuera un museo invasivo, es decir, no tenemos a un guardia detrás que te esté indicando que no te acerques tanto a los objetos. De hecho, los objetos es muy fácil que puedas estar cerca de ellos, porque creemos mucho en la escucha de nuestros visitantes y que los mismos visitantes tengan una responsabilidad hacia el espacio y lo protejan y lo cuiden. Con base en esto y esta escucha a los visitantes, pues hemos ido transformando algunas cosas y sobre todo también somos un museo que le gusta también hablar de las culturas populares y de los oficios populares mexicanos, porque creemos que las culturas populares mexicanas se gestaron principalmente en las pulquerías de la Ciudad de México, como lo es la cartonería, la pirotecnia, el grabado, el estampado. Entonces, en nuestras exposiciones temporales tratamos de dar espacio justo a toda esta floritura de las culturas populares mexicanas con base en la escucha de los visitantes, pero también en descubrir a las familias pulqueras, y cuando nos cuentan sus historias, mayormente siempre hay un hilo conductor entre el maguey y el pulque y las culturas populares mexicanas. Los objetos que están en el museo, cada uno tiene una historia muy peculiar y muy particular. Mayormente fueron recabados de las familias pulqueras que forman parte de la asociación, algunos a comodato, otros a préstamo, otros en donativo. Y ese fue más o menos el proceso de la curaduría. Sin embargo, nos hemos encontrado con cosas maravillosas que llegan aquí la gente y dice: mi abuelo era tlachiquero, mi abuelo era jicarero, etcétera, etcétera. Y entonces, con base en eso, la gente encuentra también digamos, un centro en el cual pueden donar esas piezas, darles otra vida y seguir y que prevalezca el recuerdo de estas personas. Y a su vez nos ayudan bastante a que la gente conozca los objetos verdaderamente que fueron utilizados, ¿no? El proyecto del museo, siempre desde que lo planteamos, se planteó romper con muchos cánones o patrones. El primero es romper con la institucionalidad, ¿no? Romper con esta ortodoxia institucional, pero también romper como con estos organigramas verticales, ¿no? Entonces, siempre se ha planteado el proyecto como un proyecto comunitario en los cuales no hay cargos, los cargos son simbólicos, sin embargo los roles de todos es que todos tengamos los mismos saberes para que en algún momento que alguien no esté, pues todos sepamos lo mismo y además tengamos un proceso de aprendizaje evolutivo todos, ¿no? Entonces, rompiendo con esos esquemas, el día a día acá en el museo es maravilloso. Yo siempre lo he dicho desde la primera vez que lo abrimos ya para el público, es mágico llegar a un museo cerrado y prepararlo para recibir gente y saber que algo de ti también está en los objetos, en los muebles, en la producción, cuando hacemos alguna exposición temporal. Es muy bello saber que algo de ti se quedó ahí y que también algo de ti le estás regalando al artista que está trayendo esos objetos o a la persona de la cual estás hablando en esa exposición. También es mágico porque él te regala algo de ti porque aprendes, pero también tú le regalas algo de ti porque creas todo esto. Entonces realmente es algo mágico. Y el día a día aquí es un museo muy amorfo, porque como también contamos con una pulquería, entonces tenemos como este sincretismo muy, muy bonito, pero también muy florido. Y parte de eso nos ha llevado a que los museos resignifiquen su andar y a que creen comunidad de museos, creemos una nueva visión de hacia dónde queremos que vayan los museos, porque en primera no somos un museo que tenga la pieza de la época prehispánica, la cual tenga que tener una salvaguarda enorme. Sin embargo, con lo que tenemos es darle vida al visitante y contarle una historia a partir de esa pieza o de ese objeto. También encontrarnos mucho con escuchar a los visitantes es un proceso complejo porque a veces hay muchas voces, ¿no? Entonces,
El día a día acá es muy variado porque igual también cualquiera puede hacer todo, ¿no? Sin embargo, también eso genera una comunidad muy bonita porque yo siempre veo cómo todos los que estamos acá crecemos, los vemos crecer, ¿no? Algunos crecen más, ¿no? Algunos han crecido tanto que, pues bueno, ya ahorita están en otras instituciones. Entonces, también ver que crecemos junto con el museo, eso también es muy grato y es muy bonito porque yo recuerdo las primeras reuniones que teníamos de museos o con los demás museos, era difícil que nos legitimaran. Siempre decían que no éramos un museo, no entendían como nuestra forma, no entendían como el proyecto en sí, ¿no? Después vieron que empezamos a hacer ruido y que justo la comunidad o la unión nos hizo llegar a legitimarnos por nosotros mismos. Yo recuerdo que siempre había comentarios peyorativos ante las instituciones y decían siempre que no éramos un museo. De hecho, en algún momento en cierta institución me dieron ahí como un decálogo de que tenemos que cumplir como ciertas normas para hacer un museo. Y entonces yo dije, pues no, o sea, creo que si esa es la catalogación de museos que ellos tienen, pues no queremos ser un museo, pero queremos resignificar que es ser un museo. Y es cuando creamos el proyecto del museo fuera del museo, es decir, si los visitantes no vienen a nosotros, que es como la sintomatología que todos los museos tienen, siempre decimos no vienen, no hay visitantes, etcétera, pero esperamos a que nos visiten. Entonces, en ese trayecto hicimos ese proyecto donde el museo iba a los visitantes y llevábamos exposiciones temporales a ferias del libro, a otras instituciones, a bibliotecas como la Vasconcelos, a festivales. Fue un momento muy bonito porque el Festival Internacional, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, con base en todas estas exposiciones itinerantes, hicimos tanto ruido que nos dijeron, ¿por qué no montan una exposición temporal aquí? Entonces, eso fue muy grato y la primera vez que fuimos al festival fue muy bonito, que fuimos el primer museo invitado por el festival y justo dijimos, tal vez el siguiente año ya encontremos acá a los museos más grandes y qué bonito, ¿no? Ser un partaguas de eso. Creo que siempre el caos surgen cosas buenas. Cuando llega la pandemia, en el 2019 yo era el coordinador cultural del museo y realmente me dedicaba solamente a la cuestión de la cartelera cultural, etcétera, etcétera. Y en la pandemia se vive una transformación pues, global y comenzamos a tener el primer temor enorme de que el museo iba a cerrar. Entonces comencé a replantearme las cosas o el proyecto y empecé justo a quitar todas estas hegemonías, todos estos cargos para trabajar en comunidad y no tener pues ciertos cargos, ¿no? Porque yo decía, bueno, en la pandemia ya no nos sirve un director o una directora, no nos sirve un gerente o una gerente, nos sirve gente que quiera hacer equipo y que quiera trabajar sobre un mismo fin, pero en una igualdad en todos los sentidos. Y hablando de todos los sentidos, es en todos los sentidos. O sea, no es de yo soy el director, entonces gano más, ¿no? O yo soy de intendencia, que no es nada malo ser de intendencia, pero sí es una cosa peyorativa la cuestión de la violencia del salario, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí, o lo que yo hago, es impulsar a la gente que esté en otra área a que se involucre en otros procesos. Y surgen buenas cosas, porque a veces yo me enfrasco mucho en un objetivo o en ver las cosas como yo las veo, pero cuando invito al demás equipo ya comenzamos a tener una riqueza pues superior, porque yo los involucro en, tenemos esta exposición y terminando su turno en el área en el que estén, llámese meseros, cocineros, caja, suben, les planteo el proyecto y les digo, esta es la exposición, ¿qué idea tienes? ¿Cómo la ves tú? ¿Qué propuesta tienes? Y surgen cosas como de, yo quisiera hacer un mural, pero no sé pintar. Y entonces les pregunto, ¿pero ya has pintado murales? Y dicen, no, nunca. Entonces no sabes si sabes pintar murales. Y justo motivarlos a que dejen de hacer un oficio que han llevado haciendo durante años e invitarlos a que se involucren a procesos creativos es lo que salvó al proyecto y salvó al museo, porque creamos gente comprometida con el proyecto. O sea, no comprometida con su área o comprometida con una meta, sino comprometida con todo el proyecto y que entendían que si una pieza de ese proyecto no funcionaba
o no avanzaba como tenía que avanzar, la teníamos que impulsar para que todos jaláramos una rienda pareja, que es el museo. Entonces, a partir de ahí me encontré también con un escritor oaxaqueño maravilloso que admiro bastante, que es Jaime Martínez Luna, que crea el proyecto de comunalidad. Es decir, él dice, tenemos que escuchar a la tierra porque la tierra nos da todo, ¿no? Nos da alimento, divertimento y sustento. Entonces, él dice que cualquier proyecto cultural, los individuos deben de responder a los objetivos de ese proyecto cultural, no viceversa, no los individuos tienen que tener sus perspectivas acerca de ese proyecto, porque entonces ya hay cosas dispares. Siempre las individualidades, pues hay un mundo de diferencia. Entonces la comunalidad habla de que el que manda es el proyecto cultural, no los individuos. Y si el proyecto cultural, lo mejor para ese proyecto cultural es esto, aunque los individuos estén en contra, deben de hacerlo. Y es lo que me ha funcionado mucho para que el museo siga caminando, porque no solamente la pandemia, sino otras circunstancias nos han puesto al límite de decir, ya este es el último día, ¿no? Sobre todo porque somos un museo catalogado como un museo autónomo o mixto, es decir, no tenemos apoyo de ninguna instancia privada ni pública, ¿no? Salvo el apoyo de subir nuestro cartel a sus redes, pero realmente es eso, entender que el proyecto tiene un objetivo, y aunque no sea mi objetivo o mi visión individual o personal, yo sirvo al proyecto como individuo, no viceversa. Entonces ese discurso de la comunalidad me ha servido mucho para tener la visión de lo que es el museo, pero también para explicarles a los integrantes cómo es, ¿no?, el proyecto. Más o menos tradicionales. En el 2019, en una de las juntas de la asociación, tuvimos la situación de a qué le llamábamos pulquería tradicional y qué iba a pasar con las pulquerías nuevas, o las llamadas neopulquerías. Entonces, con base en eso hicimos una catalogación sobre qué es una neopulquería, qué es una pulquería tradicional, y algunos de los vestigios, digamos, para catalogarlos dentro de pulquerías tradicionales es una que tengan más de 50 años establecidas, que tengan una licencia comercial de abolengo, de pulquerías, las cuales ya no hay a partir de los años 80 más o menos, y que prevalezca la manera de servir, pero también de producir y de elaborar y de preservar el pulque y los curados de manera tradicional, sin industrialismos como alguna licuadora, procesador de alimentos, etcétera, pero tampoco endulcorantes artificiales ni colorantes. Con base en eso, nuestro último recuento, que fue en el 2019, había alrededor de 54 pulquerías en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Siempre he creído que las pulquerías son como una cápsula del tiempo, en el cual entras y te remontas a otros años, ¿no? Pero también creo que es como una arquitectura que es una resistencia, es un pequeño núcleo de resistencia, y realmente es admirable tener espacios como las pulquerías que tengan más de 70 años. O sea, tenemos la pulquería La Risa, tiene 121 años, entonces pareciera que la cifra no significa tanto, pero realmente son pues incluso siglos, ¿no?, de lucha. Yo opino que estos centros deberían de tener un cuidado patrimonial, ¿no? Deberíamos de preocuparnos por generar políticas culturales para preservar esos espacios, pero también para preservar las voces. Nos hemos encontrado con que nadie se preocupó por mucho tiempo por tener una documentación escrita, videograbada, fotografiada, y entonces creo que la verdadera vida de las pulquerías está entre los que la articulan, entre los que hacen que siga viviendo, y sería importante rescatar esas voces, porque nos ha tocado que el abuelo la hereda al papá, el papá al hijo, pero si en esa cadena generacional alguien ya no se interesa, una generación no se quiere dedicar a eso, todos esos saberes se pierden. Entonces sí es importante el espacio llamado pulquería como un espacio geográfico donde suceden muchas cosas, pero también es importante la gente que lo articula y sobre todo documentar todos esos saberes, porque en cierto momento tal vez cumpla 200 años la pulquería, pero ya no tenemos una documentación acerca de la gente que la trabajaba.
La más antigua sería La Risa, con 121 años, sin embargo, tuvo algunos años interrumpidos. La que le sigue es la Pulquería La Palma, que este año cumple 107 años. Está en Santa Clara de Ecatepec y esa pulquería tiene una historia muy bonita porque primero era una granja lechera, después se convirtió en una hacienda pulquera y al final terminó siendo una pulquería. Entonces ahí en la arquitectura de esa pulquería podemos ver todos estos vestigios de las transformaciones que tuvo. También una que es muy importante, sobre todo por su historia en el centro de la Ciudad de México, es la Catedral del Pulque, que tiene 75 años. Entonces, sobre todo los murales que tienen. Tuvo una renovación la pulquería y quedaron ocultos unos murales desde de los años 70, me parece. Entonces, esa historia es muy bonita de la pulquería. Y la más reciente que tenemos es el Agave 69, que tiene una historia tradicional de abolengo muy atrás, porque antes el jicarero y dueño de esta pulquería del Agave 69 era el dueño de la pulquería El Templo de Diana en Xochimilco. Entonces el Templo de Diana en Xochimilco creo que ya va a cumplir más de 90 años. Y toda esa historia ahora la transformaron en esta nueva pulquería. Sin embargo, la forma en la que lo trabajan está muy bien porque conjuntan lo tradicional con lo nuevo, porque ya viene este relevo generacional. Y creo que también depende mucho de que la pulquería siga si se adaptan a los cambios. Mayormente las pulquerías que cerraron, que ya llevaban muchos años, no se adaptaron a los cambios generacionales. Si a una generación no haces que esa generación invierta su contexto, su tiempo, su historia, sus preferencias, si tú se lo niegas, pues las nuevas generaciones van a decir, no me interesa tu tradición y se va a morir. Entonces, todos los que se adaptaron a los cambios y que dejaron que las nuevas generaciones aportaran ideas, etcétera, son las que ahora prevalecen y que además crean un sincretismo entre lo tradicional y lo nuevo. Bueno, el pulque es una bebida producto de la fermentación alcohólica de las azúcares que se gestan en ciertas familias de agaváceas o de magueyes. Entre ellos tenemos los principales que son el agave salmiana, ayoteco, manso, púa larga y el chalqueño, que son las familias predilectas para extraer el aguamiel. Y este proceso, pues bueno, el maguey crece alrededor de 8 a 12 años para poder ser capado. Caparlo es cortar la floritura que va creciendo en el centro del maguey, también llamada cajete o mesontete. Se despenca, se abren unas llamadas puertas para poder accesar a este centro. Se capa, se quita el centro, queda una concavidad y de ahí se procede a hacer un pequeño raspado con el raspador. Esto lo hace el tlachiquero, que viene del náhuatl tlachic, que es raspar, y quero, que es arte u oficio. Y de ahí se deja reposar el maguey o se deja supurar las propias aguamieles en el propio centro. Y este proceso va de los 6 a los 8 meses. De ahí esa aguamiel se limpia, se desecha, se procede a raspar de nuevo y de ahí ya tenemos alrededor de 3, 6 o hasta 12 meses para obtener aguamiel 2 veces al día. Esto depende del crecimiento del maguey, de la familia del maguey, de qué tanto se haya abonado o con qué se haya abonado esa tierra y también de cuánto se haya dejado crecer el maguey. A partir de los 6 u 8 años ya se puede capar el maguey, pero lo predilecto es de 10 a 12 años ya poder extraer las aguamieles. Una vez que se extraen estas aguamieles, se llevan al tinacal, o llamado también casa de las tinas. Se dejan reposar esas aguamieles y la primera cepa de bacterias de esas aguamieles las crea una bacteria llamada la Pseudomonas mobilis, que detona 5 procesos de fermentación. El primer proceso de fermentación de las aguamieles es el proceso láctico, donde el aguamiel empieza a tener propiedades como lo son probióticos, prebióticos, lactobacilos y todas las vitaminas que tienen. Después el segundo proceso es el proceso ácido acético, es donde el aguamiel o el pulque comienzan a tener este saborcito como agavácea, como acidito. El tercer proceso de fermentación es el proceso alcohólico,
que va de los 3.5 hasta los 12 grados, dependiendo de lo que ya te comenté, la familia del maguey con que fue abonado, pero también cuánto tiempo lo dejamos crecer. El cuarto proceso de fermentación es el proceso de fermentación de putrefacción, más bien, ya llega ese proceso, que no queremos que llegue, pero por ser una bebida viva, pues llega a ese proceso. Y ahí ya estaremos obteniendo lo que es el pulque, ¿no? La densidad del aguamiel se transforma con base en esta cepa de bacterias y se empiezan a generar la espuma propia del pulque. Se genera porque son partículas de oxígeno, porque estamos hablando de bacterias que están respirando dentro de la bebida, y a grandes rasgos eso es el pulque. A pesar de que han cambiado los materiales y todo, siempre se tiene que recurrir a una cuestión humana para realizar el proceso, y a pesar de que ha habido otros materiales, hoy en día sí siguen la base de los procesos, es la misma. Nos hemos encontrado que ya hay tinacales en los cuales ya no ocupan su burrito, ¿no? o su carreta, ya ocupan carritos como de golf para ir entre las magueyeras. Sin embargo, pues el proceso principal, que es el raspado, el capamiento, sigue siendo el mismo, y sobre todo esta cuestión espiritual del respeto a la producción del pulque se sigue preservando, ¿no? Independientemente si hablamos de creencias, sigue la espiritualidad, ¿no? Y el respeto a la tierra, al maguey y a todos estos procesos dentro del tinacal. De hecho, cuando se vacían las tinas, se vacía el aguamiel, hay un proceso espiritual de ya sea un rezo o ya sea una cuestión como de orar, ¿no? No necesariamente hablando de cuestiones como católicas, pero independientemente de creencias, es muy positivo y es muy bonito que se siga preservando ese respeto a la tierra, al maguey y a todos los procesos, porque además es una cadena. O sea, viene desde el campo, luego al tinacal, y cuando llega aquí a las pulquerías es el mismo proceso. Hay un respeto por la bebida y por cómo la trabajamos, desde la higiene hasta cómo le hablamos. De hecho, es uno de los mitos que hay acerca de las pulquerías. Cualquier encargado de pulquería o dueño te puede decir esto, que el pulque siente. Si tú estás enojado ese día, el pulque lo va a sentir y tal vez se amargue o se te eche a perder o sepa mal. Entonces también nos ha servido porque el dueño del humor del lugar es el pulque, ¿no? Entonces no podemos generar como cuestiones coercitivas porque sabemos que le afecta a la bebida y es nuestra materia prima. Entonces eso hace que el lugar tenga una espiritualidad, y desde que tú llegas se siente este ambiente como de comunidad, como de respeto, de espiritualidad, porque es el pulque el que guía todos estos procesos. En cuestión, digamos, estética, pues bueno, se ha cambiado bastante, pero en cuestión de ideología y de pensamiento y de procesos y de respeto, sigue siendo la misma. Fíjate que yo me he encontrado con chiqueros que tienen 20 años, 25 años, que fácil, pues tú puedes decir, bueno, él tal vez está por terminar una carrera o está en una carrera, sin embargo, está en una carrera de esto que te comento, está en una carrera que no es institucional, que es un oficio no ortodoxo o no institucional, pero a fin de cuentas está generando su carrera y le tiene el mismo respeto que cualquier estudiante de una carrera universitaria. Y es muy bonito porque las nuevas generaciones ya no tienen por qué migrar a otras ciudades o dedicarse a otro oficio que no se tengan que dedicar, teniendo el campo cerca, y además que siga preservando el oficio de su abuelo, de su papá. Porque también en cierto momento yo recuerdo que los trachiqueros nos decían, es que el día de mañana yo no sé si vaya yo a despertar porque ya estoy grande y voy a dejar todos mis magueyes y no hay quien raspe estos magueyes, ¿no? Porque tuve 6 hijos y los 6 ya tuvieron licenciatura y ya están en Estados Unidos o ya están en la Ciudad de México o ya están en otro estado, entonces se va a perder todo este saber, ¿no? Entonces la forma en la que ahora los veo, yo los veo como unos guerreros de la tradición, porque fácil se pueden dedicar a otra cosa. O sea, no sé, yo me veo a los 15, 16 años, tal vez hubiera estado en esta prerrogativa de o me dedico a lo que dice mi estirpe que me tengan que dedicar, o me dedico a lo que tal vez la sociedad y el mismo sistema me guía, ¿no? Entonces yo los veo realmente ahora como unos grandes guerreros, porque ahora tienen el oficio porque quieren,
no por la necesidad, ¿no? Entonces eso es muy bonito porque también como asociación y como gremio hemos tratado de tener esta ideología con los agremiados de la economía circular, solidaria y sobre todo los salarios dignos, ¿no? Cuando, antes que había un aumento de pulque, todos decían, no, ¿por qué? Y ahora es sí, siempre y cuando el aumento sea con base en salarios dignos y con base en seguridad social en todos los sentidos para los trabajadores del gremio. Raúl Guerrero Bustamante, que es un activista del pulque, pero también es escritor e investigador, una vez me tocó presentar un libro con él y dijo una frase bellísima que se me quedó y que creo que responde a esta pregunta. Y él dice, México ha perdido todas las batallas económicas, ha habido saqueos, México jamás ganará un mundial, México pierde en los deportes, etcétera, etcétera. Todo pierde México. Sin embargo, México se ha caracterizado por jamás perder una batalla cultural. Todas las batallas culturales nos hemos caracterizado por nos apropiamos de otras culturas, las resignificamos, creamos un sincretismo y ahora lo hacemos pero a la mexicana, ¿no? Entonces México nunca ha perdido una batalla cultural. Yo creo y yo pienso que esto sirve para seguir diciendo mañana que México no ha perdido una batalla cultural, pero para que en 5, 10, 20, 30, 40, 50 años sigamos diciendo México no ha perdido una batalla cultural y sobre todo no ha perdido su identidad y su pertenencia a todas estas culturas que forjaron y que siguen forjando toda nuestra historia.